Buenas noches, amigos y amigas. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche nos acompañan dos destacados compañeros de la militancia de la izquierda de toda la vida. Está con nosotros Ángel Valderas, de Querétaro, académico de la universidad y presidente del Consejo Estatal de Morena en el estado de Querétaro. Además, Ángel es un analista muy destacado, muy capacitado y con enorme influencia en distintos temas que son los que él maneja con especial acierto. También está con nosotros Armando Tiburcio. Armando Tiburcio actualmente está domiciliado en el estado de Quintana Roo y también tiene una larga trayectoria. Armando Tiburcio fue dirigente del sindicato del Instituto Mexicano de Petróleos, militante de izquierda de toda la vida. Al principio de los años 2000 fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y es actualmente funcionario del gobierno de Morena en el estado de Quintana Roo, particularmente en Benito Juárez, Cancún. Esta noche vamos a intentar desentrañar qué pasa en Morena, cuáles son sus circunstancias y qué destino le espera a este proyecto que nació con tantas esperanzas, con tantas perspectivas, pero que hoy tenemos que aceptar que está pasando por una situación complicada. Como ustedes saben, aparte de los dos compañeros ya señalados, contamos con la presencia de nuestro amigo y conductor Flavio Sosa. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, compañeras, compañeros que nos ayudan día a día a construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, este proceso histórico que decidimos desencadenar como muestra de una voluntad colectiva que se mueve a lo largo y ancho del país y que, como correctamente lo aprecia José Antonio Rueda, ha despertado pues mucha esperanza, ha despertado muchas posibilidades, ha despertado como una gran expectativa. Sin embargo, no deja de encontrar dificultades. Morena, que es el actor central en la lógica de los partidos políticos, hoy vive un momento especial. Y vive un momento especial porque tal vez desde la perspectiva puramente pragmática pueda ser eficiente, desde la perspectiva puramente pragmática, pero desde la perspectiva histórica, ética e ideológica, tal vez tengamos complicaciones. Y ya están fuertes las críticas, ya están fuertes los señalamientos, porque el partido no ha sido capaz primero de ser una institución, no tiene órganos en los cuales se debata democráticamente, carece de democracia interna. No tenemos democracia interna, porque el partido tiene una dirección que parece concentrada en una sola persona y no tiene órganos colegiados, un partido democrático, porque el partido que es muy joven y está cometiendo error una y otra vez, el mismo error. Pareciera que los errores que cometimos con Jacob Polemski los volvemos a cometer luego, posteriormente con un presidente interino, y ahora pareciera que también los volvemos a cometer con el nuevo presidente, que es Mario Delgado, porque hemos judicializado nuestra vida interna y son el Instituto Estatal Electoral, el INE y el Tribunal Federal Electoral los que marcan quiénes nos van a dirigir, y porque finalmente hay una errática, por decirlo menos, selección de candidatos y una cuestionada selección de candidatos.
entre otras cosas. Se ha abierto pues un debate a lo largo y ancho del país sobre si las decisiones que se tomaron o que se están tomando son las mejores. Y para ello esta noche vamos a platicar. Yo quisiera abrir polémica con Ángel. Ángel recientemente tuvo un debate con el presidente nacional del partido, cuestionando lo que sucedió en su estado. Ángel, ¿cómo ves la perspectiva de Morena como partido político a nivel nacional? Mira, voy a tratar de ser sintético en la medida de lo posible, muy concreto, de dar algunos elementos. No los voy a desarrollar, pero bueno, aquí está Armando, estás tú, está José Antonio, para que si queremos profundizar en una cosa. Primera, es un partido muy joven, nuevo, apenas conformado como partido en 2014. Eso hay que tomarlo en cuenta. Segundo, es un partido nuevo que, a diferencia de Podemos, de Syriza, del Movimiento Cinque Stelle en Italia, gana las elecciones de manera estrepitosa en 2018 con apenas 4 años de conformación. Yo la analogía que veo, como académico, trabajamos una cuestión que se llaman obstáculos ontogenéticos, que son todos aquellos obstáculos que tienen pues, los jóvenes en términos de aprendizaje por la edad que tienen, ¿no? Yo enseño matemática superior, procesos estocásticos, por decir algo, pues no se los puede enseñar a un niño de kinder o de la primaria, porque hay obstáculos ontogenéticos que no es que el profesor sea chafa o ese al niño en particular, no se puede. No se le puede pedir a un partido tan joven una seriedad institucional consolidada como tienen los partidos más longevos. PRI y PAN tienen décadas de existencia. Tercer elemento, es movimiento que se transforma en partido. Y la situación, todos aquí hemos participado en movimientos sociales. Recuerdo a Flavio con la APO, 2006, muy duros los enfrentamientos con la policía. Muchos de aquí hemos estado en movimientos, no en partidos. A mí me costó mucho trabajo decidir afiliarme a Morena, porque yo sí milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores cuando era estudiante de la Facultad de Ingeniería, y sé que la vida partidaria requiere disciplina, requiere rigor, requiere aceptar las decisiones de la mayoría, etc. Bueno, y mucha gente que viene del movimiento, que nunca jamás ha militado en partidos políticos, no tiene la concepción de lo que es pertenecer ya a una organización institucional donde hay reglamentos que cumplir, fiscalización del INE, gastos de campaña, dinero para los candidatos, selección de candidaturas, estatutos, tribunal electoral, el INE, etc. Entonces, todo eso a mucha gente lo abruma. Cuarto elemento, Morena, para tratar de frenar el fraude electoral en 2018, tal como se hizo en 2006, pues aceptó muchísima gente que, ahí sí lo tengo que decir, desde mi perspectiva, venían muy maleados del PRD, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del Verde, etc. Gente que ya venía, por ejemplo, con prácticas de fraude electoral, asambleísmo para imponer candidatos, para apropiarse de cargos en los partidos, que saben manejar dinero, manipular, manejan medios de comunicación, mantienen ligas orgánicas con sus núcleos de donde provienen. Por ejemplo, aquí en Querétaro, de manera absurda, nos imponen a 2 panistas que todavía al día de hoy, estamos grabando este programa el viernes 23 de abril, todavía al día de hoy aparecen en el padrón oficial del PAN. 2 panistas. Y luego se les permite conformar una planilla donde la mayor parte de la gente no es de Morena. Uno de ellos meten al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo de fulanito. Bueno, ese problema de que Morena no puso filtros hace que desde dentro del partido haya complicidad para abrirles las puertas de par en par a chapulines. Y ese es otro problema que tiene Morena y que para mí es la principal causa de inestabilidad al interior. Al abrir tanto las puertas, los gobiernos panistas, priistas, los partidos políticos PRI, PAN, etcétera, infiltran a Morena para generar problemas,
para generar inestabilidad y para penetrar en el partido y apropiarse de sus estructuras. Por último, ya ahorita muy actual, la Comisión Nacional de Elecciones, y suena muy duro que lo diga yo como dirigente de Morena, parecieran ser el enemigo más feroz de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Estoy calibrando muy bien mis palabras. Pareciera ser, da la impresión desde fuera y desde dentro, que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional pactaron con la derecha. Y de hecho los estoy provocando, porque sí está bien criticar a Mario Delgado, pero es uno de cinco. Esa persona para tomar decisiones en un órgano colegiado de 5, que me disculpen, pero Mario Delgado 1 contra 4 no podría tomar las decisiones que está tomando. Mario Delgado con un cómplice 2 contra 3 no podría tomar esas decisiones. Las decisiones pésimas en la Comisión Nacional de Elecciones han sido tomadas por la mayoría. Mínimo por 3. Y luego el Comité Ejecutivo Nacional, ausente totalmente, increíblemente, la máxima autoridad del partido en términos ejecutivos, 21 integrantes del Comité Ejecutivo, ¿en dónde están? Están desaparecidos. Entonces, esa situación, antes de un proceso electoral, ha generado muchos problemas, pone en riesgo muchos triunfos en Morena y ha generado decepción, desesperanza, rebeldía. Solo un ejemplo, la judicialización. Para poner un ejemplo concreto, concretísimo. En Querétaro, de 8 diputaciones plurinominales, el estatuto marca claramente 2 de Morena, un externo, 2 de Morena, un externo. Marca el estatuto. Se hizo un proceso de insaculación público, quedó grabado en video. Bueno, pues resulta ser que o la Comisión Nacional de Elecciones desde Ciudad de México o cómplices en Querétaro, porque esto también sucede en otros estados de la República, registran a 7 personas externas a Morena y a 1 solo de Morena, cuando el estatuto marca un máximo de 33%. ¿Qué sucede? Obligan a la gente a judicializar el proceso, porque en esta selección, los compañeros y compañeras que ganaron el proceso de insaculación público no fueron registradas como candidatas a diputación plurinominal. Fíjense la gravedad, O sea, en un concurso público tú ganas un proceso de insaculación, no te registran. Judicializaron, bueno, pues los 3 ya ganaron. El tribunal le da la razón a una compañera, se presenta el día del registro con la sentencia del Tribunal Electoral y el secretario general en funciones de presidente le dijo, ahora no te voy a registrar en castigo por haber judicializado. Pues de todas maneras no lo iba a registrar. Entonces, estos ejemplos concretitos muestran que lógicamente la gente queda molesta. No se entiende por qué tienes que poner como candidato a un tránsfuga de Movimiento Ciudadano que ya ha perdido en 2 veces la ocasión, en vez de cuadros muy capacitados de Morena. Esa es una cuestión que yo ya no la veo como coincidencia. Se están quedando muchos cuadros capacitados con experiencia de Morena fuera para dejar entrar a mucha gente. Ese es el problema ahorita crítico en esta situación. Es pragmático, va a pasar el proceso electoral y los puntos que señalé antes son los que tendríamos que retomar y estar discutiendo. Último, somos un melting pot. En Morena vemos gente que hemos militado toda la vida en la izquierda, pero hay gente que sí es de centro y yo casi hasta puedo decir gente de derecha al interior de Morena. Ese es otro problema. No hay una homogeneidad que sí tienen otros partidos políticos. Porque podemos pensar en el Partido Comunista Francés, siempre tuvo su ala izquierda, su ala central y su ala de derecha. Sí, pero todos eran comunistas, O sea, era nada más un poco al interior
las posiciones. No, aquí en Morena yo estoy hablando que yo claramente ubico a gente de derecha. No de derecha dentro de Morena, gente de derecha. Pues ahí está discusión esto. Tu micrófono está apagado, Flavio. Armando, tú tienes una visión de fuera del partido. Tú nos miras en otra perspectiva. Has militado en la izquierda, has estado en la lucha social. ¿Cómo juzgas a Morena en este momento? Efectivamente, en principio quiero agradecerles, compañeros, por la oportunidad de poder intercambiar en esta ocasión. El programa ha ido creciendo, afortunadamente, en el ámbito de nuestros compañeros de la izquierda, quienes estamos en la unidad de las izquierdas desde sus orígenes. Nos congraciamos mucho de que podamos estar incluso ya convirtiéndolo en un espacio de intercambio cada vez más amplio. Entonces, me siento sinceramente muy agradecido de poder compartir con ustedes esta oportunidad. Mira, efectivamente, en mi experiencia de la militancia de izquierda desde muy joven, desde los partidos proscriptos antes de conseguir los registros y después ya participar hacia la vida pública, que significaba entrar a la lucha electoral, pues ha habido bastante cambio, bastante agua que ha recorrido a lo largo de la historia de la izquierda en México. Y mi apreciación es que Morena vino a romper el cuadro del sistema partidario del país. Eso lo tenemos primero que ver, porque la misma contienda de hoy nos muestra, por lo menos las encuestas eso dicen, que a las oposiciones que son hoy, que eran los partidos, digamos, hegemónicos de la historia pasada, les está costando mucho trabajo contrastarse electoralmente con Morena en las elecciones y sobre todo en las elecciones que vienen. Pero lo que hay que decir es que esta ruptura o este simbrar el sistema político electoral partidario del país que Morena ha provocado, no es porque haya surgido Morena. Cuando Morena surge como un partido más, y tenía como posibilidades de futuro lo que han tenido otros que han surgido. Es decir, algunos han logrado sobrevivir, pero otros simplemente han sido flor de un día. Participan en 1 o 2 elecciones máximo y después pues, desaparecen, se reacomodan, etc. La ruptura viene cuando Morena es la plataforma electoral con la cual se consigue la presidencia de la República. Ese es el elemento que coloca al partido como el gran eje, el gran referente de la política electoral de nuestros días. Sin eso no estuviéramos hablando de este Morena. Y para poder lograrlo, todos lo sabemos, se ha analizado mucho. Se necesitó primero el candidato que pudiera ser ganador. Andrés Manuel ya lo había intentado, etcétera, y sumar todas las alianzas posibles y necesarias para lograr romper pues una hegemonía que si bien había sido del PRI durante 70 años y después de alguna manera se enchufó el PAN en eso, parecía pues muy difícil, poco probable que esto pudiera suceder. Bueno, creo que la mayoría de nosotros pertenecemos a una generación que llegamos a pensar en nuestra primera juventud que no íbamos a ver caer al PRI, sino que después incluso vino por el lado del PAN y hoy es otra la realidad política. Ese es Morena, pero viene desde el fenómeno de la presidencia, de que se le alcanzó la presidencia. Y todos sabemos que para poderla alcanzar hubo la necesidad de sumar lo que parecía poco probable de poderse juntar, por las experiencias que había tenido la candidatura de López Obrador en los intentos anteriores, que había sido con otra plataforma político-partidaria, básicamente la del PRD. Entonces, Morena llega a asumir esta nueva circunstancia en 2 condiciones que se juntan y que es lo que lo tienen en este momento de complicación. La primera, que tiene que juntar a chile dulce y manteca para poderlo hacer. No bastaba solamente con la fuerza tradicional de la izquierda, no bastaba solamente con el movimiento social que se podía
movilizar alrededor de este esquema, sino que tuvo que sumar a lo indecible. Y por el otro lado, logra este resultado efectivamente en condiciones de mucha juventud, es decir, de juventud del partido me refiero, llega sin una institucionalidad sólida, sin haber pasado por procesos de ganar muchos o de perder muchas elecciones. Hay que recordar, por ejemplo, pues el PAN ha sido el partido de oposición histórico en este país desde el 39, ¿no? Y para eso tuvo que pasar una larguísima. La propia historia del PRD, aunque es más reciente, es producto de una prueba y error pues muy consolidada de derrotas, de victorias parciales, etcétera. Morena no pasó por eso. Entonces es lógico que la institucionalidad sea frágil, y lo es con más razón cuando sobre todo sus cuadros más importantes que le dan el empuje inicial tienen que pasar a formar parte de la administración de la República y de los estados y de los municipios que se ganaron, etcétera. Ese es el contexto en el que Morena está tratando de sobrevivir. Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión clave para su sobrevivencia no se determinaba desde luego en ese momento, porque es el momento de su surgimiento, de su consolidación, de tener el poder del país. Desde mi punto de vista, el elemento clave para su sobrevivencia está en estas elecciones que se van a llevar a cabo. Porque hay que decir algo, Morena es principalmente pues, un partido electoral, a diferencia de la experiencia que tenemos también desde la izquierda, de que éramos más ideológicos o ideologizados, y en muchos casos porque no había mucha influencia práctica en la realidad política, ¿no? Eso tiene que ver, pero también porque el contexto de la lucha política a nivel internacional era otra. Hoy es básicamente electoral. Entonces, la elección de este año, por ser la más importante del país, la más grande, por ser la que está a la mitad del momento de la elección donde Morena está gobernando, desde mi punto de vista es la que determina y la que va a determinar el rumbo y las posibilidades, diría yo, de sobrevivencia de Morena. Yo en ese sentido no soy muy optimista, porque no podía repetir el fenómeno de sumar lo indecible que pasó en el 18, porque ahora el contexto era consolidar una ruta, una perspectiva de país, una perspectiva de sociedad. Y desde mi punto de vista era el momento para consolidar las candidaturas o las propuestas de gobierno, de legislación, etcétera, surgidas principalmente desde el movimiento social, desde el movimiento popular y desde el movimiento de izquierda, político partidario de izquierda que pudiera contenerse en Morena. Eso no está sucediendo. No es eso, y tendría que estar acompañado además con una perspectiva ideológica programática, que tampoco está clara. Para que pudiera consolidarse para la siguiente etapa de un movimiento popular democrático, tendría que tener perfectamente claro los planteamientos programáticos que no se circunscriben ya en este momento al programa de gobierno o al programa de la Cuarta Transformación o a los programas sociales, que no deja, obviamente que no puedes estar al margen de eso. Tienes que consolidar porque esa es como el contenido de orientación hacia la sociedad de tu política de gobierno, pero estarías teniendo que estar proponiendo programáticamente una serie de ideas que no están hoy y que tendrán que ser parte del futuro del país. Sin embargo, eso no está. Si nosotros analizamos la plataforma electoral que se registró ante el Instituto Electoral para registrar a los candidatos, nos vamos a encontrar que solamente está alineado en torno a los programas de la 4T, pero que toda una serie de elementos complementarios, adicionales, y que son propios del movimiento popular y de la izquierda, no están contenidos en ese documento. Entonces, en ese sentido es que yo digo, si estas cosas no se retoman y si estas cosas no se están aplicando y no se están utilizando, y aparte se está incorporando como candidatos lo que la Unidad de las Izquierdas ha señalado como los impresentables, estaríamos encaminándonos a una situación muy complicada donde lo que pudiera suceder es que si el resultado es negativo desde el punto de vista electoral, la suerte de Morena está en riesgo de su futuro. Si es positivo,
pudiéramos estar consolidando a una burocracia política, digamos, no representativa del movimiento popular, sino a esa casta de políticos profesionales que se ha movido desde diferentes puntos de la existencia del espectro político que existía, del PRI, del PAN, del PRD, etcétera. Pudiera estar yendo Morena en ese sentido y lo puede llevar a una situación de confrontación interna bastante delicada. Tengo algunas opiniones de lo que puede suceder en un escenario u otro, pero ahorita lo comentamos. Armando, José Antonio, Armando y Ángel son duros en el análisis. Si bien es cierto que Ángel plantea que somos un partido joven, que somos un partido con un proceso bastante distinto a otros procesos que se han vivido en otras partes del mundo, ¿tú cómo ves a la izquierda en Morena? ¿Tiene posibilidades? ¿Se expresa la izquierda en el Congreso? ¿Se va a expresar la izquierda en el próximo Congreso de la Unión? ¿Se va a expresar en las diputaciones locales? ¿O la izquierda está siendo llevada a la marginalidad? ¿O estamos conduciendo al partido a tener una izquierda siniestra? ¿Hacia dónde la izquierda? ¿Cuál es el momento de la izquierda en Morena, José Antonio? ¿Tú cómo la ves? Mira, yo creo que las intervenciones tanto de Ángel como de Armando me parece que son muy precisas y certeras. Creo que el tema que señala Ángel en cuanto a ubicar las condiciones en las cuales se llega al poder con un partido joven, sin experiencia, con poca disciplina, poco avesados en el entramado de un partido político que disputa y que gana la presidencia, y además con la necesidad de ampliar su marco de integración en el cual desdibuja un perfil de izquierda y va a un proceso muy amplio, a un frente amplio para impulsar la llegada de Andrés. Me parece que es muy certero como lo maneja Ángel Valderas, ¿sí? Esta es la explicación de por qué estamos en el punto en donde estamos. Y creo que Armando lo señala una cosa vital, que muchos lo tenemos en el ánimo. Bueno, eso entendemos, para llegar al poder fue necesario ampliarse y ceder cuotas de poder y cuotas de perfil y cuotas de programa. Pero ahora, en el segundo momento, cuando ya vamos prácticamente a mediados del sexenio de Andrés Manuel, esperábamos que se continuara con un proceso de acumulación de fuerza, que efectivamente se integraran fuerzas que podrían ser hasta muy disidentes en cuanto al programa de la Cuarta Transformación, pero amarrando y precisando ahora sí programa, ¿sí? Plataforma política, cuadros políticos con una visión y un compromiso de izquierda, y que fuera el asunto de perfiles, como se ha dicho aquí, francamente de derecha, la excepción. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que esto pasa a ser el aspecto dominante. Y entonces, la verdad es que para mí se prenden todos los focos de alarma. Todos. Por eso es que no pudimos esperar a hacer un análisis después de la elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está viviendo un proceso tal que tenemos que prender todos los focos de alarma sin perder de vista el rumbo y la ruta de la Cuarta Transformación. Yo creo que por eso ha sido tan oportuno el pronunciamiento de la unidad de las izquierdas respecto al llamamiento que hacemos. Llamamos a votar por todos los diputados federales y los diputados locales para garantizar la estabilidad, las condiciones de mayoría que se requieren para que los propósitos del gobierno de Andrés Manuel puedan avanzar con mejores condiciones. Pero no dejamos de señalar que se están generando condiciones de correlación en la Cámara de Diputados y en las cámaras de diputados de los estados y en la construcción del partido verdaderamente preocupantes. ¿Y por qué es esa visión? Porque miren, yo creo que muchos tenemos en la mente, yo por lo menos quiero confesarles, que he revisado mucho el proceso que ya tuvimos en este país en la etapa del general Lázaro Cárdenas. ¿Por qué fracasa el proyecto del general Lázaro Cárdenas? ¿O por qué fracasan algunos experimentos en Latinoamérica?
porque hay un ABC ya a este momento, ya hay un ABC de las cosas claves que tenemos nosotros que observar. Y obviamente la llegada de Andrés Manuel es una gran noticia para este país, pero si no cuidamos el ABC de la construcción en la perspectiva de una sociedad mejor, pues va a ser un debut y despedida. Va a ser un camino de frustración, de fracasos. ¿Y cuál es ese ABC? Ya señalábamos uno muy relevante. Un partido que debe de consolidarse con sus mejores cuadros, con una clara definición de izquierda, con disciplina, con congruencia, con honestidad, con ética, con el respeto a sus propios estatutos, cosa que en este momento nada de eso se está dando. Y no puede ser que no se dé ninguna de estas prácticas y no paguemos una factura enorme. La factura que vamos a pagar es que vamos a tener un partido muy amorfo, muy incoherente y muy difícil de llevar adelante propuestas de gran trascendencia cuando las gentes que estamos integrando, pues muchos de ellos son bucaneros en busca de candidaturas para pues llevarlas en la perspectiva individualista o de un proyecto francamente de derecha. Es una gran falla. Pero otra que es fundamental, miren, yo creo que una y otra vez se ha dado dentro de Morena la visión de que para construir una perspectiva de futuro se requiere tener buenas leyes, que las leyes soporten una propuesta de transformación. Y yo creo que ninguno de nosotros podría estar en contra de que las leyes vengan a reafirmar un modelo económico y político, social, que venga a darle más peso a la sociedad, más derechos, más apoyos. Pero creo que la experiencia que hemos observado, tanto en México como en otras partes, nos habla de que no es suficiente con las leyes. Se requiere un partido sólido, articulado, fortalecido, como ya lo describí, pero además se tiene que tener una sociedad que nos acompañe. Se tienen que impulsar movimientos sociales articulados, conscientes, con claridad de sus objetivos. ¿Qué es el drama grande que yo decía del cardenismo? Que en la etapa del general Lázaro Cárdenas se crean grandes centros de articulación social. Surge la CNC, surge la CTM, surge la CNOP, pero todo esto en la lógica de un corporativismo clientelar que todos se rinden a la conducción del presidente. Y si el presidente era el general Lázaro Cárdenas, qué bueno. Pero cuando fue relevado por Ávila Camacho, ya no fue tan bueno, porque todos al servicio del presidente, un presidente ya de derecha. Y cuando después viene la sucesión por Miguel Alemán, qué pésimo, porque ahí es donde surgen el charrismo en todo su esplendor y el control del movimiento social en la perspectiva de un modelo que va a donde determina una clase política, en este caso totalmente corrupta, totalmente saqueadora, los antecedentes de lo que va a ser después la etapa neoliberal. Por eso, ¿qué tenemos nosotros que plantear? Un movimiento social autónomo que es capaz de generar propuestas que van muchísimo más allá que la conducción vertical, ¿sí?, autoritaria o presidencialista. Trátese de quien se trate. Ahí está, yo creo, las claves fundamentales en este momento, tanto de la preocupación que tenemos de algunos, como de la perspectiva de qué hacer para que efectivamente la cuarta transformación sea un objetivo alcanzable, ¿sí? Sabemos que no lo vamos a alcanzar en el corto plazo, pero que los pasos que vamos dando vayan en esa perspectiva. Yo por eso concluyo que en este momento, desde mi punto de vista, ya el proceso electoral que estamos viviendo prácticamente está cerrado. Yo en ese sentido avalo el llamamiento de la unidad de las izquierdas. Vayamos todos con Morena, sobre todo en diputados federales y locales. Pero lo que viene, compañeros, compañeras, es ver si somos capaces, toda el ala de izquierda, el ala progresista, el ala fundadora de Morena, para retomar un proceso que nos permita reencauzar al partido, tanto en el aspecto de principios, de congruencia, de estatutos que se cumplen, como en el ámbito del compromiso permanente, sistemático y articulado hacia el movimiento social. Micrófono apagado, Flavio. El
el momento... Ya llevas 2 tarjetas rojas, Flavio. De acuerdo, son amonestaciones. Estamos viviendo un momento delicado en tanto que el país está en espera de la continuidad del proceso de la Cuarta Transformación. Estamos en espera de tener un Congreso de la Unión con mayoría democrática, con mayoría que esté por la transformación, pero al mismo tiempo tenemos un partido bastante débil. Y pareciera que Morena es el partido, o los partidos en México están permanentemente en renovación. ¿En qué momento podríamos hablar de un fortalecimiento político e ideológico del partido, Ángel? ¿Cómo la ves? ¿En qué momento tiene que fortalecerse? Hay caminando un instituto de formación política que no ha podido despegar. Primero por los bloqueos económicos de la presidencia de Jacob, después porque no se ha podido articular a nivel nacional, luego porque son prioridad las elecciones. ¿En qué momento vamos a fortalecer a Morena? ¿O nos vamos a ir elección tras elección? Desde tu perspectiva, Ángel. Mira, yo creo que los avances con Morena han sido innegables. De entrada, a gran parte de la población en México nos quitó la presión de la agresión neoliberal. Yo creo que si en 2018 hubiera ganado el PAN o el PRI, al final de este sexenio habría desaparecido Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Se habían entregado ya privados y íbamos a un sistema privatizador donde prácticamente nos iban a aumentar el precio de la gasolina, de la electricidad, a lo que dijera. Ese proceso está latente, se ha frenado gracias justamente a los cambios que se han hecho. Se logró al inicio del sexenio revertir, por ejemplo, la reforma educativa, fuertemente agresiva contra maestras y maestros de México, la pérdida de la estabilidad laboral. Acabamos de ver ahorita en estos días, se redujeron aspectos graves del outsourcing, a ver si no salen los jueces a dar amparos. Pero hemos visto cómo, pasando ese primer tramo del sexenio, hoy la derecha, ¿no? Como bestias que huelen la sangre, en el proceso electoral, están tratando de detener estos avances que, si bien no han sido los que desde la izquierda queremos o con la velocidad que hubiéramos querido, también es cierto que son innegables. Los programas sociales para adultos mayores, para estudiantes, las becas, los grandes proyectos de infraestructura, el detener parte de la corrupción en ciertos ambientes. Entonces, yo creo que tenemos que calibrar. Por un lado, los avances. Yo coincido totalmente con lo que ha señalado hoy José Antonio, con lo que ya discutimos al interior de la unidad de las izquierdas. Yo coincido totalmente con el pronunciamiento que se hizo, porque es una cuestión de permitir al menos que se tenga la mayoría en el Congreso federal. ¿Cuál sería el efecto opuesto? Pues ya lo hemos visto en Sudamérica, en Ecuador con Rafael Correa, por la traición de Lenín Moreno, en Bolivia, con la pérdida de poder el MAS, que no pudieron detener el golpe, aunque después se recuperaron, pero vimos los procesos de judicialización en Brasil contra Lula, contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, las limitaciones de los poderes fácticos a Michelle Bachelet en Chile, etc. Un largo etcétera. ¿En qué momento, Flavio? Pues yo creo que inmediatamente después de pasar el proceso electoral. Yo sí creo que ahorita este objetivo de corto plazo, estamos a finales de abril, votamos el 6 de junio, estamos a 5 escasas semanas de las elecciones. Efectivamente, hay una rebelión al interior de Morena, de las bases y simpatizantes de Morena, que le va a pasar factura a Morena en las elecciones locales.
La gente está muy molesta con chapulines, arribistas, oportunistas. Va a pasar factura. Pero no debe de ponerse en riesgo la parte federal, porque si queremos ver una velocidad mayor, cambios de gran calado, necesitamos justamente que se tenga esa mayoría para la segunda parte del sexenio y para el próximo sexenio. Estamos luchando contra 6 sexenios, 36 años de neoliberalismo depredador, con un andamiaje jurídico, los poderes fácticos que hoy los vemos. Hoy vemos a un INE muy militante en contra de Morena, en donde a mí sí me consta cómo el INE a la gente de Morena te fiscaliza absolutamente todo. Hasta si traes la rayita del pantalón planchado, o si te pusiste desodorante, o si te gastaste 5 centavitos en algo. Muy agresivo el INE. Cuando organizamos en Querétaro cursos de formación política, con sus visores, bueno, a José Antonio Rueda lo quisieron censurar. No les gustaba lo que decía. A mí me tocó dar una charla sobre la 4T. El INE no quería que yo mencionara la 4T en una charla sobre la 4T. Observaciones de muchachitos de 18 años de edad, 19, haciendo observaciones, que por qué Pedro Miguel daba charlas sobre medios de comunicación, que porque no tiene el título de licenciado en ciencias del el INE, los institutos electorales. Entonces, los poderes fácticos han sacado la cabeza. Lo vemos con estos jueces que han otorgado amparos contra la ley de la industria eléctrica. Esa es la defensa. Yo creo que eso se puede consolidar efectivamente ganando la mayoría del Congreso Federal y exigir a la gente que llega, porque pues van a llegar Lilis Telles, eso es cierto, pero también es cierto que con aliados se han logrado sacar cambios legales importantes. Instituto Nacional de Formación Política, Morena requiere mucha formación, efectivamente es una verdadera lástima y hay que decir los nombres. Yo soy de los que digo nombres. Es Jacob Polemski, que obstaculizó al Instituto Nacional de Formación Política porque lo vio como aquellas viejas guardias del PRD, como una cuestión de tribus. A ver, yo pongo a 16 y tú pones a 15, yo pongo al de Oaxaca, yo pongo al de Querétaro, tú pones al de Aguascalientes, dámelo para mí. Me vale gorro si es capaz, no es capaz, etcétera. Se tiene que retomar el instituto pasando el proceso electoral. Yo creo que pasando el proceso electoral tiene que haber una fuerte reflexión por lo que decía Armando al principio. Coincido totalmente con Armando. Morena se constituyó como un aparato político para detener el fraude electoral, para ganar elecciones con una diferencia tal que los poderes fácticos no la pudieran revertir. En 2006 a Andrés Manuel le bajaron 1,5 millones de votos. Yo, como buen matemático y analista, pues ya sé que una elección con 1,5 millones de votos te la tiran con 1,5 millones de votos. Pero la elección presidencial de 2018 se ganó con 11 millones de votos de diferencia. Cualquier fraude era imposible. La reflexión es necesaria. Las fuerzas de izquierda tenemos que empujar a la consolidación de un partido que no debería dejar de ser movimiento, que se consolidara más en su relación con las organizaciones sociales y tendría que ser inmediatamente después. Sí. ¿Y cómo ser movimiento? ¿Cómo ser partido y movimiento? Porque ese es un debate que traemos arrastrando y que no lo hemos podido concretar. ¿Cómo ser partido o movimiento desde tu perspectiva? Armando señalaba en su primera intervención el problema de que se favorezca a burocracias que se enquisten, en donde el clásico burócrata del partido es que vas a las oficinas, administras el dinero, las finanzas, pero estás alejado. Yo creo que Morena tiene la gran posibilidad, por su génesis, de mantenerse cercano a los movimientos sociales, pero se la tiene que creer,
no en términos de simulación, no en términos de decir, quiero estar cerca del movimiento feminista, de los ambientalistas, de la gente que lucha por la movilidad, coyunturalmente. Creo que tiene que haber una simbiosis donde Morena tendría que retomar parte de la agenda, construir su agenda con los movimientos sociales, darle más espacio, por ejemplo, en candidaturas a movimientos sociales. ¿Para qué? Para que ellos puedan impulsar su agenda. Establecer una estrategia de relación en el cual dices, bueno, este ámbito es del partido, este ámbito es del movimiento, y yo creo que en ese sentido los movimientos pudieran contribuir mucho a fortalecer en Morena una agenda más seria de consolidación, de trabajo, etcétera. Yo desde mi perspectiva veo que hoy la mayor parte de jalar el carro está en el presidente de la República. Yo así lo siento. Los conflictos internos de Morena, Morena está ausente en los debates. No veo, por ejemplo, a muchos diputados federales saliendo a la palestra a defender la ley de la industria eléctrica, o la ley de hidrocarburos, o las leyes reglamentarias del Poder Judicial, o la ley del outsourcing. Sí, sí votan a favor, sí, lo vemos en la Gaceta Parlamentaria, pero no los veo saliendo a debatir. Entonces, tiene que haber un acercamiento, pero real, no simulado. No dame votos y te doy un candidato. Eso es como de contaduría pública, ¿no? A ver, vente, me acerco a Apo, dame votos y yo te doy 3 candidatos y te pongo aquí. No, yo creo que es una vacilada. Yo creo que en Morena, los que estamos dentro de Morena, tenemos que impulsar a que nos la creamos, que Morena tiene futuro si trabaja de manera coordinada con los movimientos sociales. Flavio, tú lo viste con el movimiento magisterial, 1,5 millones de afiliados al CENTE. Parte de previo al proceso de 2018, mucha gente de Morena nos fuimos a apoyar al movimiento magisterial. Ese era el camino. Sin embargo, se ganan las elecciones y se rompió ese camino virtuoso de siéntate a platicar con la CENTE, con el CENTE, con las fuerzas democráticas al interior del CENTE y sobre todo con los liderazgos que surgieron en la reforma educativa, muchos de ellos integrados a Morena. A mí me da un enorme gusto ver, por ejemplo, en el sureste, a maestras que fueron golpeadas y reprimidas por la lucha magisterial y hoy que regreso son regidoras, trabajan en presidencias municipales, etcétera. Bueno, qué bueno, porque esos cuadros que vienen de la lucha social entienden mucho más lo que es un partido movimiento y no están pensando en cuestiones burocráticas. No es fácil, Flavio, pero yo creo que se puede hacer y se debe hacer si queremos que tenga futuro Morena. Armando, 2 temas claves: el partido movimiento, la política con ideología, el contenido de la Cuarta Transformación, la vinculación de las estructuras partidistas con la sociedad. Tu visión, Armando. Gracias. A mí me parece que la oportunidad para ir sentando las bases de un partido que gana elecciones y que a la vez está vinculado al movimiento social era ahora desde el punto de vista de cómo entras a este proceso electoral. O sea, lo que yo pienso es que lo que se está decidiendo ahorita no va a ser inocuo para el futuro, al contrario, creo que va a ser determinante para el futuro del partido. Lo que se está decidiendo en este momento, las candidaturas que se están decidiendo en este momento y los liderazgos que se están consolidando de alguna u otra manera en el marco, en el entorno y dentro de Morena en este momento, a partir de esta definición de las candidaturas. Lo que yo digo, por ejemplo, es que para la izquierda, para el movimiento social o para el Morena que se asume como movimiento social, está haciendo una contradicción esta elección. Porque por un lado, y lo dice el documento, por ejemplo, de la Unidad de las Izquierdas, tienes que llamar a votar
por todos los candidatos, por lo menos para el Congreso Federal y los congresos locales, como lo dice el documento. Tienes que llamar por todos, porque tienes que mantener una mayoría y porque tienes que darle continuidad a un proyecto nacional. Pero a la vez estás impulsando a personajes, a activos políticos que proceden de experiencias profundamente distintas del movimiento popular y de la izquierda, que se van a consolidar con ese resultado. Por eso yo digo que incluso lo que hoy se está decidiendo va a impactar en el futuro, pero ni siquiera lo vamos a ver en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque si a Morena le va bien en el resultado, como las encuestas dicen, lo que vamos a tener, digamos, es un Congreso que va a ser funcional a la 4T. Yo no creo que haya demasiadas, comparto eso, demasiadas Lilis Telles o Chuchos Paul, por cierto que lo mencionamos poco, pero Jesús Paul es un diputado que llegó y que nosotros lo estamos sufriendo hoy como nuestro contendiente por la presidencia municipal de Cancún, de Benito Juárez, que llegó por Morena al Congreso y hoy está del otro lado. Venía del otro lado, llegó acá y se fue para el otro lado, ¿no? Bueno, pero sin embargo creo que el resultado va a ser funcional a la 4T. En ese sentido, inmediatamente después de la elección, veo con dificultad este proceso de rebelión interna. Miren, yo pensé, particularmente, más lo publiqué, que una vez definidas las candidaturas de Morena en esta ocasión, si no eran asimilables al conjunto de la militancia, iba a haber una gran rebelión. Yo le llamaba el gran cisma que viene en Morena. Bueno, la verdad es que eso no existe. Si hay una crítica, hay movilizaciones en cierto nivel, hasta Muñoz Ledo llamó ahí que había que iniciar impugnaciones y movilizaciones. El hecho es que eso no existe. Y yo creo que se explica porque el militante, el simpatizante, el que se mueve en la órbita del cambio, no quiere afectar el proceso del cambio en este momento. Pero está haciendo, finalmente, fortalecer quienes aprovecharon esta situación para generar acuerdos, alianzas y consolidaciones de equipos políticos que responden pues a sus propios intereses. Por ejemplo, hablemoslo claro, se dijo que los diputados del Congreso Federal apoyaban a Mario Delgado para que fuera presidente de Morena, a cambio de que él los iba a apoyar para que se pudieran reelegir. Pues ese es un pacto político que seguramente si cuaja, pues se va a consolidar en otro posible pacto político más adelante, que va a pasar, obviamente, por intentar controlar y mantener pues, el partido, que es finalmente la plataforma sobre la cual se reproduce. Por eso creo que esto no se va a ver tan en lo inmediato, dependiendo del resultado, obviamente. Si el resultado llegase a ser extraordinariamente negativo, pues obviamente que le van a cortar la cabeza inmediatamente a los responsables del asunto, ¿no? Y aún así, la rebelión, digamos, está en veremos porque hay un objetivo superior. Inmediatamente viene después la revocación de mandato. Vamos, con relación al presidente de la República, imaginémonos en el escenario negativo con esa decisión que se tiene que tomar un año inmediatamente después. Entonces, y creo que también va a predominar este elemento de la unidad en la vieja discusión de la izquierda con relación al estalinismo, decíamos, la unidad a toda costa, ¿no? En torno al objetivo superior y tienes que subordinarte en lo inmediato. Creo que a este elemento nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato. A mí me sirve como símil histórico lo que pudiera estar sucediendo en ese post-momento a Morena, incluso creo que es en el post-sexenal, un poco lo que sucedió en la fundación del PRI en la historia mexicana, después de la revolución. El conflicto de lo que yo llamo los coroneles, ¿no? De los caciques, de los diferentes grupos que surgieron, los nuevos liderazgos surgieron al calor de los combates, etcétera, y que incluso costó vidas. De esa parte luego la obviamos mucho, pero ahí también hubo mucha confrontación política y hasta tiros, hasta que finalmente eso se institucionalizó, producto de los acuerdos. Del acuerdo que se consolida en la conformación de un partido político donde se establecieron reglas que ya conocemos, el PNR, después el PRM y el PRI. Bueno,
yo uso ese símil como para imaginarme qué puede estar sucediendo en Morena en el futuro inmediato si no hay un acuerdo de los coroneles o si el general no le da ruta a esas posibilidades del acuerdo, que lo que estoy viendo en este momento es que pareciera ser que no se la dio, que decidió de alguna manera dejar que las relaciones de fuerzas se movieran y pues quienes tenían el control del aparato lo pudieran empujar en su beneficio. Incluso me atrevo a decir que la burocracia partidaria que se puede consolidar hacia el futuro, si el movimiento social dentro y fuera de Morena no empuje la lógica de evitarlo, es no la burocracia que estamos viendo, que se está consolidando ahorita, sino la que tiene el control del aparato del vínculo territorial, social, los programas, etcétera. Vayamos viendo eso, porque pues estas cosas brincan por donde menos se imagina uno, y la historia en México y en otros lados nos los ha dicho. Entonces, yo creo que se están sentando bases pésimas en este momento por lo que está pasando, y que entonces el movimiento social, en respuesta un poco a esto que dices, se tendrá que organizar y se tendrá que movilizar dentro y fuera de Morena para empujar una lógica más representativa del movimiento popular y que se exprese electoral y políticamente, en este caso, que es Morena, pues es la plataforma que hoy existe, que pudiera más adelante incluso pues, no existir. No lo sabemos, ¿no? Yo ese es el panorama que veo, y me parece que, por lo tanto, lo que hay que hacer es definir los ejes programáticos que debieran darle rumbo a este tipo de reacuerpamiento y de reencuentro. Yo digo que simplemente decir apoyo a la 4T en este momento ya es insuficiente, es necesario, pero insuficiente. Hoy, no quiero ser despectivo, pero decir, hoy prácticamente cualquiera ya agarró el chaleco y dice que está fascinado porque nunca en la vida había habido tantos programas que apoyaran a los pobres. Y sabemos de dónde vienen y lo que van a tratar de hacer con eso. Entonces necesitamos darle un contenido desde el movimiento social. Ahorita se tocaban cosas que yo comparto. Ha eliminado de su plataforma Morena equidad de género, lo que estaba mencionando ahorita, el tema del medio ambiente, los asuntos del Estado laico, una serie de cosas que yo creo que debiésemos retomar o plantear, por lo menos yo lo plantearía para la discusión que se haga dentro y fuera de Morena, desde la izquierda, y ser un poco más flexibles y más pragmáticos en la ejecución de la política práctica. Creo que también hay que hacer las alianzas necesarias para que estas ideas no se queden solamente en buenas intenciones y en decir que en la izquierda siempre hemos tenido la razón histórica, pero la historia práctica nos pasa por encima. Y eso implica también una ejecución de política, de alianzas con los elementos que pueden estar hoy dentro y fuera de Morena también, para empujar esta visión. De otra manera se va a consolidar, desde mi punto de vista, esta burocracia partidista que pues, ya trae mucha cuerda para este momento. José Antonio, estamos casi cerrando. Concluyendo, sí. El programa, concluyendo, a manera de conclusión. Yo creo que autocríticamente tendríamos que reconocer, al igual que lo hace Ángel, que hemos sido en exceso duros con el presidente del partido y que le reclamamos al presidente del partido de manera permanente todos los errores que se cometen y todo le cuestionamos como si fuera una persona el responsable de la conducción del mismo, como si no existiese una comisión de elecciones, como si no existiese un comité ejecutivo nacional. Pero en la práctica, Rueda, en la práctica, ¿cómo está funcionando la dirección? Para ir cerrando, ¿qué tenemos que corregir en la dirección? ¿Cómo debe de funcionar y hacia dónde debe orientar la dirección de Morena por el momento del país? ¿Seguir en el Frente Amplio o esa es la lógica simplemente? ¿Seguir en el Frente Amplio a toda costa? ¿O hacia dónde tenemos que ir desde tu perspectiva? Mira, yo quisiera ser muy preciso en 3, 4 cositas que me parecen claves. No va a haber tiempo de desarrollarlas, pero creo que sí es importante señalarlas. Yo por principio estoy totalmente de acuerdo con Ángel de que la responsabilidad de este proceso
no es solamente del presidente del partido, de Mario Delgado, sino que pero sí es cierto que se reparte por niveles. Y lo cierto es que él es uno de los principales culpables de este proceso, al igual que esa comisión de los 5 miembros de la comisión de candidaturas, que si no mal recuerdo es Mario Delgado, Citlali Hernández, Alejandro Peña, Araceli Gómez y Carlos Evangelista. Yo coincido con el llamamiento de que ellos optaron por un modelo de reparto patrimonial de los espacios del partido en lugar de un gran proyecto que profundizara con ética, con honestidad, con congruencia, con transparencia, y que hubiera sido de enorme ventaja enfrentar todas las adversidades con un partido fortalecido en sus principios y con candidatos que realmente fueran fuertes. Ellos optaron por otro camino y obviamente yo creo que pase lo que pase, seguramente que pues habrá un cobro de facturas por la propia militancia e incluso por la historia, porque están desperdiciando un momento que pudo haber sido de enorme trascendencia y prefirieron irse a las profundas mezquindades. Ahora, yo sin embargo creo percibir un poquito una preocupación que nos lleva a una cierta visión negativa. Yo quiero decirles que sin ser optimista como pudiéramos intentarlo, yo creo que para mí es una cuestión alentadora saber que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, más allá del papel del propio presidente, que coincido con Ángel, ha sido bueno, ha permitido frenar a la derecha, frenar las políticas neoliberales, hacer avances que le dan confianza a la sociedad, ¿sí? Pero más allá del balance que tengamos del presidente en su momento, más allá del papel del partido, que ha sido bastante malo, y más allá de otras cosas, creo que hay 2 elementos que a mí me parecen sustanciales. Miren, yo creo que no está en nuestra voluntad, al margen incluso de nuestra voluntad, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador abrió una puerta enorme para que irrumpa en esta sociedad mexicana, por decirlo de esta manera, la democracia plebeya, ¿sí? Esto, combinado con el impulso o desarrollo de los medios de comunicación, estamos ya en otro México, que todavía no se percibe a plenitud, pero es evidente que la gente está cobrando confianza, sabe que puede generar iniciativas, propuestas. Hay un régimen de libertad en el cual podemos plantear, impulsar, organizar, aprovechar esta estructura de gobierno que hoy está propiciando el gobierno de Andrés Manuel. Y yo creo que si bien es cierto que puede ser que haya temor, haya timidez, haya un sentido de compromiso con el presidente para no generar en este momento una crítica más fuerte hacia el partido, que además me parece una cuestión de responsabilidad, creo que están abiertas las puertas para que este proceso que hoy estamos viviendo se vuelva irreversible. Obviamente faltan muchos espacios de discusión, de reflexión, de organización, pero creo que hay una pista enorme para que el pueblo de México pueda avanzar en experiencias democratizadoras, en experiencias de organización social que van a tener buen éxito. Ya no estamos en los años 70, 80, que a muchos de nosotros nos tocó bregar en una perspectiva de tremendos obstáculos, en donde hablar claro, ir a una plaza pública, organizar una marcha, ponía en riesgo tu vida. ¿Sí? El 68, el 71, Aguas Blancas. Hay una larga cadena, ¿sí?, de crímenes en contra del pueblo que hoy estamos teniendo condiciones para que esto ya no se dé. Y la sociedad, yo tengo la confianza que lo sabrá aprovechar. Pero hay 3 cosillas que yo creo que son muy importantes que tomemos en cuenta. La primera, yo creo que la izquierda partidaria y la izquierda social urge que se reencuentren en procesos unitarios y que impulsen alternativas que van desde la discusión, la reflexión, las propuestas, hasta la incidencia en los sectores más amplios de la sociedad mexicana. Creo que la izquierda mexicana tiene que pasar por un profundo pero rápido proceso de autocrítica, porque en mucho también estamos viviendo los efectos de una izquierda que se ha quedado rezagada
frente a las necesidades políticas y sociales del México de hoy y mucho más del México del futuro. Yo creo que esto es muy fundamental. La unidad de las izquierdas en un sentido más amplio es una obligación si queremos hacer que este proceso no sea un proceso frustrado. Lo segundo, miren, creo que la formación política, ¿sí? Y que parte de eso es el debate, la confrontación, el cuestionamiento, la valoración de los resultados de los gobiernos estatales y del gobierno federal, es urgente. No debemos confundirnos en el sentido de que como la derecha está atacando sistemáticamente, nosotros tenemos que estar callados y acríticos. No, precisamente por eso es importante la elección que viene. Porque una vez que ya tengamos la mayoría, por lo menos simple, ¿sí? De 50% más 1 para el proceso de gobierno que sigue, yo creo que la crítica, el análisis, la reflexión y el cuestionamiento incluso desde la izquierda ya no es necesario, debe de ser obligatorio, ¿sí? Y en este sentido la formación debe de cambiar también. No podemos seguir pensando en los círculos de estudio que se van generando ahí a la luz del Instituto de Formación Política. Hoy es etapa de irrumpir con grandes procesos de discusión, de debate y de formación. Yo de verdad, compañeros, compañeras, sueño con que en este país cada jardín, cada plaza pública, cada espacio universitario se convierta en un espacio de discusión, de debate, de reflexión y de organización. Y sí se puede. Lo único que se requiere es que todos aquellos que coincidimos en que hay que generar estas condiciones, pongamos manos a la obra. Y el tercer elemento, que es muy importante también, es el impulso de la organización social. Yo, miren, tengo la experiencia, y creo que todos nosotros, de cómo en México se fue generando la idea de que frente al presidencialismo priista había que fortalecer, debilitar, acotar más bien, a ese presidencialismo, dándole fuerza a los partidos de oposición, o incluso las representaciones sociales. Pero esto terminó por ser una tremenda farsa. Hoy ya lo vimos, el PRI, el PAN y el PRD, esencialmente que jugaron en mucho tiempo a que uno estaba en el gobierno y los otros eran la oposición, en realidad se constituyeron en una asociación de reparto de la riqueza nacional con socios mayores y socios menores. La salida para generar contrapesos al poder político está en darle poder a la sociedad. Esta es una verdadera y auténtica posibilidad que tenemos, pero para eso requerimos que efectivamente, ya lo empezaba a avanzar un poquito Ángel, ¿sí? Es generar las condiciones desde abajo para que surjan auténticas representaciones sindicales, campesinas, urbano-populares, de sectores universitarios, de sectores feministas, y que tengan realmente un peso y que tengan realmente posibilidades de participar en los parlamentos sin conceder, sin empeñar su autonomía. Esto es fundamental. Es un camino enorme por avanzar, pero yo creo que si no logramos avanzar en estos temas, obviamente a la vuelta de poco tiempo, a la vuelta de medio sexenio más, de un sexenio, nos está esperando una gran derrota y una gran desilusión en este país. En cambio, si avanzamos en estas tareas, estaremos consolidando las posibilidades de que la cuarta transformación sea una realidad tangible y alcanzable en nuestro país. Ángel, ¿podemos concluir? Sí, mira, yo creo me dio mucho gusto compartir con Armando. No sabía que andaba ya en Cancún. Por allá anduve apoyando al movimiento magisterial varias veces en Quintana Roo, desde el norte hasta el sur. Mira, yo creo que sí, se tienen que poner los puntos sobre las íes. Se va a tener que hacer un balance muy serio de los resultados. Coincido con lo que acaba de decir José Antonio. Tenemos que empujar a que las cosas se hagan de manera más seria. Miren, y los detalles así muy pequeñitos nos dan una idea. Por ejemplo, yo no comprendo tanta irresponsabilidad de la Comisión Nacional de Elecciones, que fíjense, en Querétaro se cierra el registro el 11 de abril. Y
la Comisión Nacional de Elecciones pospone los resultados de enero a febrero, a marzo, al 4 de abril, y hasta que salen con un cuarto ajuste donde dicen, oh, sorpresa, el 11 de abril vamos a dar a conocer quiénes son los candidatos y ese día se tienen que registrar. ¿Saben qué nos pasó? A las 8 de la noche se habían registrado de Morena tres planillas de ayuntamientos de 18 y 5 candidaturas de 15 en diputaciones locales. Digo, miren, ni el PES ni Fuerza por México cometieron tantos errores. Habría que preguntarse si son errores. 8 de la noche. Digo, un mínimo análisis. Tenemos en contra los institutos electorales y todavía te pones de pechito. Resultado, nos tiraron 4 registros. Y resultado, en Querétaro, Morena solo gobierna un municipio. No tenemos candidata, no entregaron en tiempo y forma ahí y en la zona conurbada. Le van a pegar al proceso federal porque al perder ese municipio, que no vamos a tener ni siquiera candidato, el principal afectado va a ser, bueno, van a ser muchos afectados, pero uno de los afectados es nuestro candidato a la Diputación Federal. Efectivamente, yo creo que ni siquiera veo una estrategia de ganar. Miren, la entendería si me jalas a un panista priista con una fuerza social que me va a traer muchos votos. Nos podrán acusar de pragmatismo. No, ni siquiera eso. Meten a desconocidos, gente chafa, desplazan. Bueno, lo vamos a tener que hacer. Yo creo que la reflexión, este es un momento de hacerlo. Yo coincido con José Antonio. Creo que las posibilidades de avance de la derecha se dan con una consolidación de la mayoría de Morena en el 4T, porque si no es así, vamos a estar en un escenario infernal en los próximos 3 años, con una derecha agresiva, como la que vimos cuando en Venezuela Maduro pierde la mayoría en el Congreso. De ahí salió Guaidó y los europeos y los norteamericanos, etcétera. Entonces, pues yo cerraría con esto, Flavio, con un saludo, Armando, a Cancún, que envidia de comer una pizza con langosta. Pronto lo alcanzaremos, Ángel, pronto iremos a visitarlo y ahí grabaremos. Allá se debería hacer el programa, uno allá, uno en Oaxaca, otros se vienen a Querétaro, pues es que claro, no se ponen las pilas, por eso la gente no nos sigue, porque no nos movemos de escenario. Pero más allá de todo, creo que me gustó mucho. Llené mi cuaderno de notas, ¿no? Porque también escribo en la computadora y también acá. Yo creo que hay que elevar la calidad del debate al interior de Morena y también con la derecha, porque la derecha es muy patito y yo al concentrarme en la parte federal estoy discutiendo mucho las políticas públicas del gobierno, defendiéndolas y recordándoles el pasado a panistas y priistas. Porque la lucha interna de Morena no nos debe distraer que nuestro principal adversario, a pesar de que yo me queje de chapulines y compañía, están allá afuera, son los panistas principalmente. Armando, a manera de conclusión. Micrófono. Tienes micrófono apagado, Armando. Cierto, perdón. Nuevamente también agradeciéndoles la invitación, concluyo con lo siguiente. Yo creo que para este momento histórico que nos tocó vivir a la izquierda, acompañando la posibilidad de dirigir al país con este fenómeno que estamos sintiendo, este fenómeno que simbra a todas las estructuras políticas y económicas del país, lo que creo que tenemos que hacer desde una visión de izquierda es, primero, ser fiel a nosotros mismos como izquierda. Hay una parte que debemos de rescatar histórica, que es la de abrir la discusión de manera franca, ¿no? Abierta, y creo que esta posibilidad que nos están dando demuestra que estas son algunas de las cosas que tenemos que hacer y analizar con toda apertura no solamente la dinámica de los partidos y de Morena, sino del país mismo, porque tenemos que ayudar también en su proceso de conducción. Me parece que en esta discusión tenemos que encontrar los ejes que nos
permitan no solamente el reencuentro teórico, sino la ruta que puede acompañar desde la izquierda los elementos, las propuestas que deben acompañar a la transformación. Y desde el punto de vista práctico, tenemos que buscar influir en la transformación. Es decir, todos los espacios políticos, electorales, de gobierno, son importantes, son básicos, pero teniendo una idea clara de cómo, hacia dónde queremos influir esta transformación con los ejes que precisemos, tenemos que estar ahí. En ese sentido, yo soy partidario, por ejemplo, a partir de una experiencia de los últimos años, pues de trabajar desde lo local, desde lo municipal, desde el punto de donde se encuentra la gente en la cotidianidad, pero esa es una experiencia personal que me parece que es un elemento para contribuir al cambio realmente directamente con la gente. Y finalmente no dejar, obviamente, de impulsar la organización social. Si nos alejamos de eso, simplemente todo lo demás no tiene sentido. Muchas gracias nuevamente, compañeros. Es necesario que en Morena impulsemos el debate político y la crítica fraterna. Es necesario fortalecer la formación política, la formación ideológica. Es necesario fortalecer las estructuras institucionales. Es necesario darle un rumbo de izquierda a este partido. Correctamente se aprecia, el enemigo está afuera. Y hacemos un llamado a todas y a todos los que estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación al voto masivo por Morena para ganar el Congreso de la Unión y los congresos locales. A grandes rasgos yo sintetizaría esas las conclusiones con los matices de cada uno y agradeciéndoles a Armando, a Ángel, su participación en este programa que seguramente va a ser muy visto y muy criticado también, que es muy necesario. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y les invitamos a que nos acompañen a una cápsula que se llama Desarmando la Política con el maestro Armando Bartra. Vamos pues a desarmar la política con Armando Bartra. Síganos, por favor. Buenas noches. Hasta luego. Hola, compañeras, compañeros. Les habla Armando Bartra y en los próximos minutos voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas. En este caso, sobre el tema de la unidad de las izquierdas, de la fórmula tan trillada de la unidad de las izquierdas, la necesidad de que las izquierdas marchen unidas. Y voy a referirme a este tema de la unidad de las izquierdas con un ejemplo, que no es un ejemplo de México, que no es un ejemplo de nuestro país, sino que es un ejemplo latinoamericano y muy reciente. El tema de la unidad de las izquierdas, una reflexión que podemos concretar, materializar, analizando lo que sucedió hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, en la elección presidencial de Ecuador. Como ustedes seguramente sabrán, hace unos días se definió en segunda vuelta la elección presidencial en ese país sudamericano. Y la elección fue a favor del candidato de la derecha, de un empresario de apellido Lasso, candidato claramente de un partido de derecha, neoliberal, conservador, reaccionario, un hombre que es en realidad una garantía de que el país va a seguir desmantelando las transformaciones progresistas, las reformas post-neoliberales que había impulsado un primer gobierno progresista, el gobierno de Alberto Correa. Pensamos que con Lasso en la presidencia de la República, Ecuador va a seguir avanzando, o más bien va a seguir retrocediendo en esas transformaciones prometedoras de los primeros años de este siglo, cuando gobierna el país un hombre progresista como fue Correa. ¿Por qué es que ganó la derecha?
Todos pensamos, por muchos meses, en cuanto se fueron definiendo las candidaturas en Ecuador, que iba a ganar la izquierda. Teníamos elementos para pensar que iba a ganar la izquierda. Teníamos elementos para pensar que un economista que había participado ya en el gobierno progresista en Ecuador, un economista de nombre Arauz, un hombre claramente identificado con las izquierdas, claramente identificado con el correísmo, tenía todas las posibilidades de ganar. Arauz ganó en la primera vuelta, Arauz ganó con buena ventaja la primera vuelta, quedó detrás de él el candidato de las derechas y otros candidatos, y en segunda vuelta pensábamos iba a haber una mayoría de izquierda que claramente le iba a dar el triunfo al más votado candidato de las izquierdas, Arauz. Y sin embargo no ganó Arauz, ganó Lasso. ¿Por qué? Porque las izquierdas participaron divididas, porque las izquierdas en Ecuador están divididas y operaron divididas en esta elección. El asunto es grave porque esto significa que en el futuro inmediato de Ecuador lo que va a haber es un gobierno reaccionario, un gobierno conservador, un gobierno neoliberal que va a seguir impulsando las contrarreformas que ya había impulsado Lenín Moreno en el gobierno anterior. El panorama futuro para Ecuador es un panorama bastante oscuro, bastante siniestro. Claro, va a seguir habiendo lucha, claro, va a seguir habiendo protesta, claro, va a seguir habiendo organización popular, pero el escenario es bastante negativo porque ganó la derecha. Y permitimos que ganara la derecha, o más bien, en Ecuador se permitió que ganara la derecha, a pesar de que las izquierdas tenían mayoría, porque las izquierdas participaron divididas. En una primera vuelta en la que se definen simplemente el peso específico de cada una de las candidaturas, no necesariamente, a menos que tenga una mayoría abrumadora, no necesariamente el triunfador de la elección, sino simplemente quiénes son los mayoritarios, participaron dos corrientes diferentes de la izquierda. La corriente encabezada por este compañero Arauz, que es una izquierda correísta vinculada a los gobiernos postneoliberales llamados progresistas, y por otro lado un compañero Yacu Pérez, vinculado a una organización campesina, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y a un partido, el Partido de los Indígenas, Ecuatorianos, que se llama Pachacútec. Entonces había dos candidatos, un poco el candidato de una corriente del movimiento ambientalista y a la vez del movimiento indígena, Yacu Pérez, por un lado, la Pachacútec, y por otro lado, el correísmo encabezado por Arauz. Y participaron en la primera vuelta separados, lo cual era justo, era correcto, ver cuál de las dos izquierdas tenía más simpatías electorales. Y quedó clarísimo que Arauz era el que tenía mayores simpatías electorales. Arauz ganó la primera vuelta ampliamente. Y la segunda corriente de izquierda, la que representa a Yacu Pérez, no ganó ni siquiera el segundo lugar, quedó en tercer lugar, de modo que no pasó a la segunda vuelta. Y uno piensa, bien, ya quedó claro cuál de las dos izquierdas de Ecuador tiene simpatías mayoritarias, ahora en segunda vuelta se van a sumar las dos izquierdas y le van a ganar a la derecha. Porque con los votos de la izquierda en la primera vuelta, los votos de Yacu y los votos de Arauz se le ganaba fácilmente a Lasso. En segunda vuelta se le va a ganar a Lasso sumando las fuerzas de las dos izquierdas, pero en la segunda vuelta las izquierdas ya no fueron unificadas, sino que la izquierda que no quedó como participante de la segunda vuelta, la izquierda que quedó detrás incluso de Lasso como candidato de las derechas, llamó al voto en blanco, llamó a la abstención, llamó a no votar por el candidato de la izquierda que no le simpatizaba. La izquierda llamó a no votar por el candidato de izquierda con el que no simpatizaba. Y si la izquierda llama a no votar por el candidato de izquierda que no le simpatiza, está llamando en la práctica a votar por el candidato de derecha. Es decir, en la práctica, la izquierda que se negó a apoyar a Arauz porque no era su candidato, porque no era el candidato de izquierda que le gustaba, esa izquierda le ayudó a Lasso, le ayudó a la derecha. Llamar a no votar cuando se define quién va a gobernar, la derecha o la izquierda, es apoyar a la derecha, es apoyar a los conservadores, es apoyar a los continuistas. En este caso es apoyar a los que seguían simpatizando con la corriente derechista pro-neoliberal de Lenín Moreno. Y así sucedió, lamentablemente así sucedió. Tenemos entonces una derrota electoral que resulta de la división de las izquierdas. Y en este caso, muy específicamente,
lo más doloroso es que la división de las izquierdas se da entre una corriente reformista, una corriente progresista, una corriente post-neoliberal, no extremadamente radical en su discurso, y una corriente presuntamente más radical en su discurso, indigenista en su discurso, ambientalista en su discurso, pero que sin embargo a la hora de las definiciones políticas le abre paso a las derechas. ¿Cómo puede ser que una corriente muy de izquierda, a la hora de la definición electoral, esté apoyando más bien al candidato de la derecha al llamar a abstenerse? Hubo 2 millones de votos de abstención. Hubo 2 millones de votos que se perdieron en Ecuador, creo, no estoy seguro de la cifra. Si esto es así, queda bastante claro que si la CONAIE, que si Pachacuti, que si Yacu Pérez hubieran llamado a votar por Arauz, hubiera ganado Arauz. Como llamaron a votar en blanco, ganó Lasso. Es decir, en Ecuador va a gobernar la derecha porque la izquierda se dividió. En México no podemos seguir o cometer este tipo de errores. No podemos cometerlos en Morena. Como todos sabemos, y no me voy a meter en eso, no es mi tema, no es mi papel hablar de cuestiones electorales, pero bueno, estamos enfrascados en un proceso que ya se dirimió en alguna medida de definición de candidaturas y después de campañas electorales y de registro de estas candidaturas, y hay problemas fuertes, debates, movilizaciones, protestas, tomas de instalaciones, gente a la que no le gusta un candidato que promueve a otro. Es legítimo, es natural que así suceda. Espero que esto no signifique que, igual que en Ecuador, aquellos cuyo candidato no quedó, y quedó un candidato que no es el que les simpatiza, llamen a abstenerse o se abstengan en la práctica y finalmente apoyen a los candidatos de la derecha. Sería muy grave que las divisiones en términos de candidatos que se han dado y que se siguen dando dentro de Morena conduzcan a que aquellos que no lograron que su candidato predilecto, aquellos que no lograron que él o ella quedara en el cargo, no van a apoyar la campaña del que realmente quedó y por lo tanto van a favorecer el triunfo de las derechas. Y más estratégicamente, creo que tenemos una tarea en México y en el mundo. En todos los países, en todos los espacios, hay corrientes diferentes con un pensamiento de izquierda. Y esto es bueno. La izquierda es plural, la izquierda es diversa. Qué bueno que tenemos pensamientos diferentes, qué bueno que confrontamos ideas, qué bueno que eventualmente nos confrontamos de manera muy beligerante, muy fuerte, muy enérgica. A mí no me espanta la polémica, no me espanta la confrontación de ideas, pero hay momentos en los que la definición es entre la derecha y la izquierda. Y lo que está en juego es el futuro de una región, de un municipio, de una entidad federativa, del país, del mundo. Y cuando lo que está en litigio, lo que está en juego es el futuro de un proceso local, estatal, nacional, global incluso, no hay que dudar, hay que estar con las izquierdas, hay que estar en la unidad de las izquierdas y seguiremos discutiendo y seguiremos confrontando ideas. Y si no ganó nuestro candidato y el candidato que ganó, que es de izquierda, lo hace mal, lo vamos a criticar, pero siempre será más fácil criticar, presionar, acompañar a un candidato de las izquierdas que ganó por las izquierdas, aunque no sea nuestro candidato, el candidato predilecto, el que más nos gustaba, pero que es una gente que ganó por la izquierda y que puede ser, por lo tanto, acompañado, criticado, presionado por la izquierda, que si gana alguien de derecha. ¿Cómo le van a hacer los pueblos originarios de Ecuador? ¿Cómo le va a hacer la CONAIE? ¿Cómo le va a hacer Cachacute cuando tenga como gobernante a un señor Lasso, que es un hombre completamente de derecha? ¿Qué le va a pagar el favor que le hizo llamando a abstenerse? Sin duda que no. Un hombre de derecha va a gobernar con la derecha y por lo tanto aquellos que siendo de izquierda permitieron que ganara la derecha van a tener que lamentarlo. No, que no nos suceda esto en México. Hoy a veces sentimos que se eligió un candidato equivocado, una candidata equivocada, que ese no era, que ese realmente no es una gente comprometida con la cuarta transformación, que debía ser otro, pero hay que estar unificados en la votación, hay que estar unificados en parar a la derecha viene fuerte, México también, no tenemos todavía un lazo, pero podemos tener un lazo en México también, la derecha viene fuerte, hay que parar a la derecha. Y sin duda seguiremos dentro de la izquierda confrontando ideas, criticando, presionando, movilizándonos, porque esto es algo que no se va a abandonar, que no se puede dejar de lado, pero siempre manteniendo en lo fundamental y en los momentos decisivos la unidad. Los momentos electorales son momentos de unidad, es difícil porque hay polémica, porque hay confrontación, porque hay definición de candidaturas, pero son momentos de unidad a la hora de votar. Veámonos en el espejo de Ecuador.
Si en Ecuador las izquierdas hubieran ido juntas, hoy tendríamos un gobierno de Ecuador otra vez alineado con las izquierdas post-neoliberales. Así como en Argentina volvió a ganar la izquierda después de un gobierno neoliberal, el de Macri, así como en Bolivia volvió a ganar la izquierda después de un golpe de Estado neoliberal de derecha, así en Ecuador hubiera ganado la izquierda después de un gobierno neoliberal como fue el de Lenín Moreno. No ganó la izquierda. En el caso de Ecuador, volvió a ganar la derecha porque la izquierda participó dividida. No cometamos el mismo error, no participemos divididos. Seamos enérgicos en la polémica, critiquemos y seamos criticados, pero a la hora decisiva de confrontarnos con las derechas, vayamos juntos. Este es el mensaje que creo que podemos desprender de la triste elección de Ecuador, en donde la izquierda, habiendo podido ganar, perdió. Gracias, eso es todo por esta vez.